Ok, ya. Ya. Voy a compartir mi pantalla por acá. Creo que ya están visualizando mi pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí, señora, ahí se ve. La cámara no está funcionando hoy. Creo que no, no sé. Bueno, entonces, eh, bueno, la temática que vamos hoy a trabajar, o lo que vamos a explicar un poquito, es sobre la forma como se debe solucionar, cómo se soluciona el ejercicio número 2. En el ejercicio número 1, ustedes deben aplicar o ya aplicaron por allá un procedimiento matemático que se llama la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es muy útil para solucionar sistemas de ecuaciones, sistemas no, ecuaciones diferenciales ordinarias. En realidad, esa transformada de Laplace lo que hace es como viajar de una fase que se llama tiempo, viajar a otra fase que se llama frecuencia. Es muy utilizada esta transformada de Laplace, se utiliza mucho en circuitos eléctricos, los estudiantes que estudian electrónica o estudian electromecánica o estudian cursos que tengan que ver mucho con electrónica. Eh, Este primer punto creo que ya lo trabajaron en la web anterior, que es definir la transformada de Laplace. Esa transformada de Laplace se define de esta forma, por acá. Entonces, está en una fase que se llama tiempo y lo que se manda es a otra fase que se llama frecuencia. O lo que hace es coge una función, le hace un cambio de manera correspondiente y cae a otra fase que se llama, que es la fase de frecuencias, que es este viaje que viene de aquí para acá. Ah, se me perdieron después aquí comentario. Entonces, es la fase, se viene en este sentido. Eso es lo que hicieron con la web anterior. Entonces, se tiene la función, se aplica la definición de transformada de Laplace, que es esta que aparece por acá, y se viaja en este sentido. De acuerdo a esta definición, que es lo que se hizo o lo que se debió trabajar acá en este primer ejercicio. Se toma esta función de acá, y a esta función de acá se le calcula su transformada de Laplace. El día de hoy, en este encuentro, entonces lo que vamos a hacer es al contrario. Entonces, estamos en la fase de la frecuencia y nos vamos a volver a encontrar nuestra función original. Es decir, teniendo la transformada de Laplace, encontrar la transformada original, encontrar la función original a la cual se le aplicó esa transformada para que me diera la transformada correspondiente, que es esta de acá. Es decir, por ejemplo, si tenemos esta transformada 1 sobre S, entonces lo que tenemos que buscar es qué función fue la que utilizamos para encontrar esa transformada que es 1 sobre S, que en este caso es 1, ¿sí? O, por ejemplo, esta de acá, que si se tiene esta transformada de acá, 1 sobre S menos A, donde A es una constante, entonces la función a la cual le aplicamos esa transformada de Laplace correspondiente es E a la A por T, es esta que aparece acá. Bien, entonces entremos en materia. Que les decía, entonces vamos a trabajar lo que es transformada inversa de Laplace. Vamos a ver más como ejemplos. La parte de definición de transformada de Laplace, que era la que estamos trabajando. Algunos ejemplos y ejemplos para calcular la transformada inversa. Como les comentaba, la transformada de Laplace es un operador que está definido para todas las funciones que están definidas en un tiempo, funciones que son de tipo continua en ciertos intervalos, y se define de esta manera.
Pero lo que vamos a hacer hoy es como volvernos. Entonces, tenemos la transformada y ahora, ¿a qué función le corresponde esa transformada? Es devolver. Entonces, por ejemplo, en esta de acá, calcular la transformada o hallar la transformada inversa de esta de que tenemos acá. ¿A cuál función le corresponde esta transformada? ¿La podemos visualizar de manera rápida? 1 sobre ese, la voy a copiar por acá. Este transformada. Entonces, esta de acá. ¿Qué función tomo para que al aplicar la transformada me dé esta expresión que tenemos acá en pantalla? ¿Están ahí? Hola. Sí, señor, estoy buscando la tablita para mirar. Pero creo que ahí es una constante, o no me acuerdo si Es es Euler formulación o elevado. constante. Euler elevado a AT, sí, señor. Exacto, es de esta, mire. En Entonces, ese caso miren. sería Euler elevado a 2T. Exacto, sí, señor. Entonces, miren acá una cosita. Miren que si esta es positiva acá, entonces esta que tenemos acá es menos. O sea, si es menos acá, acá es más. En caso en que esté aquí más, acá debe ser menos. ¿Sí? Y este A es la constante correspondiente. Entonces, lo que nos acaba de decir el compañero. Entonces, esta, ¿qué función debo para abajo, para abajo? Entonces, ¿qué función debo aplicar la transformada de Laplace para que me dé esta que aparece acá? Dibujar. Ahora sí. Sí, señor. Euler elevado a la 2T. Exacto, entonces L a la menos 1 se escribe L a la menos 1 ¿de cuán? ¿De quién? De esta función, de f de s, que es L a la menos 1 o transformada inversa de 1 sobre s menos 2. Entonces, esa transformada nos dice que es e a la 2t. Muy bien, ajá. Entonces, este 2 que tenemos acá es de este 2 que aparece acá. Y el signo, entonces va al contrario. Miren, que este de acá es negativo, entonces este de acá es positivo. En caso en que este de acá fuera positivo, este de acá sería negativo. O sea, van como cruzados. ¿Listo? ¿Hasta ahí me entendieron, por favor? Ahí vamos. Sí, señor. Sí, señor. Listo, vale. Sin embargo, lo que sucede es que las transformadas a veces no son tan sencillas de sacar. Por ejemplo, tenemos, bueno, las de los ejercicios, miremos. Entonces, mire, estas ya no son sencillas, no son simples, así para encontrar la transformada inversa digamos, con solo mirar. Entonces, para estos casos que tenemos acá, a cualquiera de estos, nos toca hacer un procedimiento antes de encontrar esa inversa. Si se dan cuenta, miren que todas estas transformadas que tenemos acá son cociente o es una división de dos polinomios. Y y es la división de dos polinomios donde el grado del polinomio de arriba es más pequeñito que el grado del polinomio de abajo. Por ejemplo, el grado de abajo, el grado del polinomio de abajo es 4. Este de acá, el grado del polinomio de arriba es 1. Este de acá, el punto B. El grado del polinomio de arriba es 1, el grado del polinomio de abajo es 2. Y el grado del polinomio de arriba es 1, el grado del polinomio de abajo es 3. Entonces,
Es decir, en este caso son cocientes de dos polinomios donde el grado del polinomio que está en el numerador es más pequeñito que el grado del polinomio que está en el denominador. Ahora, si tenemos, por ejemplo, este caso, el D, el grado de este polinomio es 1. Y el grado del polinomio de abajo es como si multiplicáramos esta S por esta S, sería S cuadrado. Y si multiplicamos por esta S de acá, sería S a la 3. Es decir, el grado del polinomio de arriba es 1, el grado del polinomio de abajo es 3. Para este caso, cuando las fracciones son de esa manera o cuando los polinomios son de esa manera, el cociente de esos polinomios son de esa manera, se habla de funciones racionales propias. Entonces, recordemos que por allá hace mucho, cuando nosotros estábamos en primaria, nos enseñaban con números fraccionarios. Entonces nos decían, puede ser 3 sobre 4, puede ser 5 sobre 5, o puede ser 8 dividido entre 5. Estas fracciones, cuando el número de arriba es más pequeñito que el de abajo, se llaman fracciones propias. Que sea, es propia. Se hace una equivalencia, algo muy parecido con estas funciones racionales que vamos a trabajar acá. Y estas de acá se llaman fracciones impropias. Entonces, lo que vamos a jugar hoy o lo que vamos a trabajar el día de hoy son fracciones propias, o sea, cuando el grado, pero ya en funciones. Ya no son el cociente de dos números, sino del cociente de dos polinomios, donde el polinomio de arriba, el grado del polinomio del numerador o de arriba es más pequeñito que el grado del polinomio de abajo. Y lo que se busca es expresar esas fracciones o esas expresiones de manera diferente para poder encontrar la inversa. Entonces, esa forma como se busca encontrar de manera diferente o expresar de manera diferente este tipo de transformadas como esta de acá, es aplicando fracciones parciales. Fracciones parciales es un método, creo que en cálculo integral también ya algo lo trabajaron, y es un método que me permite tomar una expresión de esta manera y mirarla como la suma de otras expresiones. Discúlpenme que me están timbrando ya. Si no, por favor. Ok, continuamos, por favor. Estoy esperando una llamada importante. Bien, entonces les comentaba que vamos a trabajar lo que son fracciones propias, que son formas de expresar un polinomio, el cociente de dos polinomios. Caray.
Bueno, bien. Entonces, esas fracciones parciales depende el caso, depende de la situación en la que nos encontremos nosotros. La primera, hay tres casos. El primer caso es cuando en el denominador son productos de factores lineales. Es decir, los productos, los que están abajo, pues el que está abajo, se puede expresar como producto de factores que la X tiene potencia 1. Es decir, aquí debemos o tenemos que saber factorizar nuestro polinomio que nos entregan, en particular el polinomio del denominador. Por ejemplo, como para ir trabajando un poquito. Este polinomio que tenemos acá, este polinomio, voy a copiarlo por acá y lo pegamos al otro lado. Solamente como para mirar. Copiar y pegar por acá. Esto es un polinomio de grado, el grado es Z. El grado del polinomio del numerador es 1, el grado del polinomio del denominador es 4. Sin embargo, miren que este polinomio que está acá en el denominador, yo lo puedo factorizar de manera diferente. Entonces, lo que se busca acá es factorizar, expresar ese denominador de manera diferente. Tenemos s a la 4 menos 4. Entonces, de acá de estos, buscamos una expresión de estas que tenemos acá, fórmulas de factorización. A ver cuál de esas nos sirve para poder aplicarlas. Entonces, de estas, ¿cuáles nos pueden servir? En particular, para este caso, nos sirve esta que estamos resaltando acá. Pero, ¿cómo así si es que este 4 no está como un cuadrado? El asunto es que este S a la 4 menos 4, yo lo puedo ver como S a la 4 menos 2 a la 2. Listo, pero entonces, bueno, este a la 4, ese no está como S cuadrado para poder aplicar este. Bueno, no está como S cuadrado, pero yo lo puedo ver como S cuadrado a su vez al cuadrado menos 2 al cuadrado. Listo. Entonces ya estamos en las condiciones de este primer caso que tenemos acá. Entonces, si estamos en las primeras condiciones de este caso que tenemos acá, entonces aplicamos. Entonces, ¿quién es en este caso? X sería S cuadrado. ¿Y quién es en este caso A? A es 2, este que tenemos acá. Entonces, esto nos quedaría S cuadrado más 2, sería este de acá, factor de S cuadrado menos 2. Reitero, estamos aplicando este de acá. Entonces, este primer factor de acá no se puede descomponer en fracciones parciales, no se puede descomponer, no se puede seguir factorizando. Es decir, eso nos queda S a la 2 más 2. Ese no lo podemos cambiar en nada. Sin embargo, este segundo podemos volver y aplicar diferencia de cuadrados de este caso de factorización. ¿Pero cómo así? Pues porque este lo podemos ver como S cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. Y eso, raíz de 2 al cuadrado es 2, que nos queda arriba. Lo mismo arriba. Entonces, ahora sí, esto nos queda S cuadrado más 2, factor de S más raíz de 2, factor de S menos raíz de 2. Y esta es la manera como podemos factorizar ese primer punto. O sea, esto de acá es esto mismo de acá que estamos encerrando en factorizado. ¿Listo? Bueno, ok. Vamos a trabajar otro ejercicio que nos quede un poquito más sencillo como analizar, entender lo que estamos haciendo y luego ahorita, si nos alcanza el tiempo, al final retomamos a este ejercicio que tenemos acá. Bien, entonces mire,
Vamos a calcular la transformada de Laplace. Calcular la transformada inversa de Laplace. Inversa de Laplace de, entonces, la transformada de Laplace que tenemos desde esta, s más 2 dividido entre s cuadrado menos 6s menos 7. Esta es nuestra transformada y a esta es a la que debemos calcularle esa transformada inversa. Listo, bien. Entonces, ¿cuál es el grado del polinomio del numerador? ¿Quién me dice, por favor? 1, profe. ¿Y el de abajo? 3. 2. Es este. Ah, ok. Ah, Es bueno. este. Sí, señor. ¿Listo? Bien, o sea, es 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá, antes de empezar a aplicar transformada de Laplace, transformada inversa de Laplace, es factorizar nuestro polinomio. Entonces, en este caso nos queda s más 2 sobre, y miren que acá ya no es del mismo caso de factorización. En este caso, el caso de factorización que nos sirve es este. La ley de las canasticas. Entonces, ¿qué nos dice la ley de las canasticas o la ley de los canastos? La ley de los canastos nos dice que este polinomio que está acá en el denominador lo podemos ver como el producto de dos canastos. Entonces, primer canasto, segundo canasto. Entonces, ¿quién va en el primer canasto? Va la S, que es esta de acá. En este va la S. Los signos de los canastos, ¿cómo van? Para el primer canasto, la multiplicación de este signo que tenemos acá, que en este caso es más por este. Entonces, más por menos, menos. Eso viene con menos acá. Y para el segundo canasto es la multiplicación de este por este. Entonces, menos por menos, eso nos da más. Ahora, buscamos dos números que al multiplicarlos nos den menos 7 y al sumarlos nos den menos 6. Entonces, para este caso nos queda que puede ser 7 y 1, pero entonces 7 por 1, 7, y 7 menos 1, 6, pero entonces por acá colocamos el 7 y por acá colocamos el 1. Ok, entonces ya está descompuesto, o ya está factorizado más bien, nuestra expresión o nuestro polinomio que está en el denominador, que es este que aparece por acá. Ah, bueno, listo. Ya lo tenemos expresado, ya lo tenemos factorizado. Ahora, de esos, ¿a qué caso corresponde de estos? Pues corresponde al caso 1, porque en el denominador, mire que el denominador, o sea, lo que nos quedó abajo, esto que nos quedó acá abajo, es producto de factores lineales diferentes. Lineales significa que el grado de cada factor, de cada valor que está multiplicándose es 1. Es decir, este de acá, de esta S es 1 y de esta S es 1. ¿Sí? Por eso tenemos que aplicar el primer caso que tenemos acá, este de acá. Listo. Ah, bueno, entonces, ¿qué es eso de aplicar el primer caso? Pues esto es simplemente escribir, o lo que vamos a encontrar es expresar esta transformada de manera diferente. Es decir, esto va a ser S más 2 dividido entre S menos 7 sobre S más 1. ¿Y esto va a ser igual a quién? Eso va a ser igual a una constante A, que es la que vamos a encontrar, sobre S menos 7, más B, que es la otra constante que vamos a encontrar, S más 1. Este S menos 7 que tenemos acá es este que tenemos acá. Y este S más 1 es este S más 1 que tenemos acá. Bien, perfecto. Hasta ahí más o menos me están entendiendo, porfa. Si fuera, Sí, miren, profe.
Si fuera un cuadrado, si hubiera un cuadrado, entonces ya nos toca encontrar o aplicar el caso 3 o el caso 4. O si hay un factor lineal repetido, que es el caso 2, ¿sí? Para aplicar fracciones parciales. En este caso, como son lineales, entonces simplemente es a sobre s menos 7, b sobre s más 1. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por lo que está en el denominador. Es decir, s menos 7, factor de s más 1. Como lo multipliqué en el lado izquierdo, tengo que hacerlo también en el lado derecho. S menos 7, S más 1. Igual por acá. S menos 7, S más 1. Miren que estoy multiplicando acá y estoy multiplicando acá. ¿Quién estoy multiplicando? Lo que está aquí en el denominador. Pero miren, entonces, esto que tenemos acá se cancela con esto que tenemos acá. Este S menos 7 se cancela con este de acá. Y este S más 1 se cancela con este de acá. Bien, haciendo todas esas cancelaciones de manera correspondiente, ¿qué nos queda? Nos queda que esto es S más 2 igual a A por S más 1 más B por S menos 7. ¿Sí? Porque lo demás se canceló. Hasta ahí, por favor, ¿me entendieron? ¿Hay dudas hasta acá? ¿Preguntas? Pregunten, porfa. Si se perdieron, pregunten y vuelvo y les explico. Yo voy bien, profe. Ah, bueno, ok. Listo, entonces miren. Ahora, acá hay una manera sencilla de solucionar este sistema de acá que es encontrando los polos. Encontrando los polos es encontrando aquel número que si le doy valor, le doy como valor a ese número, entonces se me convierte en 0. Por ejemplo, para este de acá, S más 1, ¿cuándo se vuelve esto 0? Cuando el S, ¿qué valor debe tomar? ¿Menos S? Menos 1. Ajá, menos 1. De tal Ajá. forma que me queda menos 1 más 1 y eso me da 0 y esto se va para 0. Entonces, ese es el primer polo. Entonces, si S es igual a menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque este se convierte en 0. Entonces, si S es igual a menos 1, se obtiene. Y entonces, le damos valores. O sea, acá nos quedaría menos 1 más 2. Recuerden, el S estoy suponiendo que vale menos 1. Entonces, todos aquellos valores donde está S, coloco el menos 1. Es decir, este es de S. Acá también debo colocar el menos 1 y acá también debo colocar el menos 1. Entonces, es igual a factor de menos 1 más 1 más B factor de menos 1 menos 7. ¿Qué nos queda? Nos queda aquí menos 1 más 2, nos queda 1. Igual a por 0 más menos 8, B, menos 7, menos 1, menos 7 es menos 8. Bien, pero este A por 0, eso nos da 0. Esto se va para 0. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que 1 es igual a menos 8B. Y despejando B de manera correspondiente, entonces, despejando B de manera correspondiente, este menos 8 pasa al otro lado a dividir, entonces nos queda menos 1 octavo igual a B. Listo, ok. Listo, entonces tenemos la primer constante que nos están pidiendo, la que debemos utilizar arriba. Ahora, por otro lado, el otro polo que podemos visualizar así de manera rápida es cuando la S vale 7, porque 7 menos 7 eso nos da 0. Entonces, ese es el siguiente que vamos a encontrar. Entonces, si S
es igual a 7. Se obtiene igual. Entonces reemplazamos. Entonces, ¿se obtiene quién? Se obtiene que esto es 7 más 2 igual a factor de 7 más 1 más b factor de 7 menos 7. Entonces, 7 más 2, esto nos da 9. Igual a 7 más 1 por a, eso nos da 8a. Y por este lado nos queda que esto es b por 0, que eso nos da 0. O sea, en últimas nos queda que 9 es igual a 8a, en cuyo caso nos queda que 9 octavos es igual al valor de a. Y ya tenemos entonces nuestros dos valores que nos están o que necesitamos. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Nos dirigimos, o lo que estábamos buscando era encontrar la transformada de Laplace de este señor de acá. Voy a escribirlo acá abajo otra vez como para no perdernos hacia dónde va. Entonces, lo que en un comienzo teníamos era que esto era S más 2. Y que esto estaba dividido entre S menos 6 de S menos 7. Y dijimos que esto de acá era S más 2 sobre S menos 7, factor de S más 1. Pero a su vez dijimos que esto de acá era igual a A sobre S menos 7. Y dijimos que esto era más B sobre S más 1. Ah, pero entonces como ya encontramos el A es 9 octavos, entonces nos queda 9 octavos dividido entre S menos 7 más el B, que el B es menos 1 octavo de S más 1. Es decir, ¿qué hicimos acá? Este 9 octavos es del A, que es de este de acá, que es de este mismo, y este B es de este menos 1 octavo que tenemos acá, que es de este mismo B que tenemos acá. Bien, ¿hasta ahí vamos? Sí, señor. Sí, Listo, señor. entonces, listo, gracias. Entonces, como nosotros queremos encontrar la transformada inversa de Laplace de esta expresión que tenemos acá, pero esta es igual a esta que tenemos acá, entonces ahora sí encontramos la transformada inversa. Entonces, transformada inversa de S más 2 dividido entre S cuadrado menos 6 de S menos 7. Esto es lo mismo que encontrar la transformada inversa de 9 octavos dividido entre S menos 7 menos, bueno, más, aquí menos 1 octavo de S más 1. Pero entonces, por propiedades de transformada de Laplace y transformada inversa de Laplace, esa transformada inversa es lineal. Es decir, ¿qué significa que sea lineal? Aquí me cambié el menos 1. Lineal significa que se puede dividir, calcular la transformada inversa por separado de la suma y se puede sacar la constante. Es decir, esto es 9 octavos transformada inversa de 1 sobre S menos 7 menos 1 octavo transformada inversa de 1 sobre S más 1. Y listo, ya lo tenemos, porque estas transformadas ya ustedes me las dictaron anteriormente y ya las encontramos de manera muy rápida. ¿Esta a qué corresponde? Sería Tabla. Euler elevado a las 7t. Exactamente, a las Sí, 7t. Y esta menos 1 octavo de Euler elevado a la a la menos 1.
A la A la menos, menos 1t. A la, a la a menos la t, menos menos t. 1t. Sí, correcto. Ajá. Y esa será nuestra transformada inversa. Es decir, aquí lo que tiene complique es encontrar estas constantes, A y B. ¿Listo? Ok. Bien. Continuamos. Hagamos otro ejercicio. Entonces, ejemplo 2 o ejercicio 2. Calcular la transformada inversa transformada de la Laplace inversa de, entonces, 2s más 3, en esa me van a ayudar ustedes, por favor. S a la 3 más S cuadrado menos 2s. ¿Qué es lo primero que se debe hacer? Mirar que el denominador tenga mayor grado que el numerador. Exacto, lo primero que se debe hacer es eso. En este caso se tiene, porque el de arriba es 1, el de abajo es 3. Listo, ya esa la cumplió. ¿Cuál es la segunda condición? Factorizar el de abajo. Se debe factorizar este de acá. Listo, entonces factoricémoslo. Esto nos queda 2s más 3 dividido entre, ¿qué puedo hacer acá? Factor común. ¿Quién es el factor común de estos tres términos? Ese sí. S, listo. Ajá. Entonces, S, factor de quién? Sacamos un S, entonces nos queda S cuadrado más S, que de este sacamos 1, menos 2. Listo. Entonces, ya factorizamos un pedacito. Ahora factoricemos de este de acá. Entonces, otra vez, por ley de canastos. Esto nos queda 2S más 3 dividido entre quién? Nos queda entre S, factor de 2 canasticos, S, S. ¿Qué signo coloco para el primer canasto? El más y después el menos. El más, exacto, porque es la multiplicación de este por este, más por más, más. Y para el segundo canasto, la multiplicación de este por este, de los signos, ¿no? Más por menos, menos. Ahora, ¿qué números nos sirven? Que multiplicados me den menos 2 y sumados me den 1. 1 Uno menos 2. y dos. 1 y 2. Es decir, aquí en este, ¿quién coloco? El 1. No, No, el 2, el el 2, Ah, el 2. no, mayor. el 2, el El 2. mayor, el mayor. Ajá, claro, porque cuando lo sume me debe dar este 1 que está acá, ¿no? Entonces, 2 menos 1 nos da 1. Y 2 por menos 1 nos da este menos 2. Listo, entonces ya estuvo factorizado. Miren que acá son 3 factores lineales diferentes. Lineales porque la potencia de la S es 1. Entonces, primer factor lineal, segundo factor lineal, tercer factor lineal. Todos la potencia de la S es 1. Entonces, si la potencia de la S es 1, entonces hacemos algo parecido a lo que trabajamos en el ejercicio anterior. Entonces, esto nos queda 2S más 3 dividido entre S, factor de S más 2, factor de S menos 1. Listo. Entonces, por cada factor que hay abajo, voy a colocar una letra. Entonces, esto nos queda A sobre S más B sobre S más 2 más C
sobre S menos 1. Y entonces lo que debemos hacer ahora es similar a lo que hicimos en el ejercicio anterior, multiplicar arriba y abajo por lo que está en el denominador. O sea, nos queda S, S más 2, S menos 1. Igual acá, S, S más 2, S menos 1. Igual acá, S, S más 2, S menos 1. Y acá, S, S más 2 y S menos 1. Bien, entonces, esto se canceló todo con esto. Esta S se canceló con esta S. Esta S más 2 con esta de acá. Este S menos 1 con este S menos 1. Entonces, escribamos lo que sobrevivió. ¿Quién sobrevivió? 2S más 3 igual a factor de S más 2 factor de S menos 1 más B factor de S, S menos 1 más C factor de S factor de S más 2. Ok, ¿hasta ahí vamos? Sí, señor. Listo, encontremos polos, encontremos los polos, encontremos aquellos valores para los cuales algún término de esos tres que tenemos ahí se vuelve cero. El más sencillo, este de acá. ¿Cuándo se vuelve cero esta de acá? Cuando S vale 1. Cero. Cuando vale 1, este se vuelve cero. De acá. Pero cuando vale 0, cuando vale 1 también este se anula. Pero el que es como más rápido es cuando la S vale 0. Entonces esta. Y este también se va. Entonces veamos. Si S es igual a 0, entonces se tiene. Entonces, ¿qué se tendría? Se tendría 2 por 0 más 3 debe ser igual a A por 0 más 2 por 0 menos 1. Más B multiplicándose por 0 menos 1. Más C multiplicándose por 0 y multiplicándose por 0 más 2. Listo, entonces 2 por 0, 0. O sea que nos queda 0 más 3. Más A multiplicándose por 2 y multiplicándose por menos 1. Más B por 0, esto nos da 0. 0 menos 1 menos 1. Más C por 0 nos da 0 por 2. O sea, en últimas, ¿quién nos queda? 0 más 3, esto es 3. Aquí no es más, sino que son igual. Entonces, igual, ¿a quién? Esto nos queda 2 por menos 1 por A. Entonces nos queda 2 por menos 1 menos 2 por A. Entonces menos 2A. Esto nos da 0 y esto nos da 0. O sea, que en últimas de nuestra expresión que nos queda acá, nos queda que menos 3 medios es igual a el valor de A. Entonces, listo, ya encontramos el valor de A. Ahora, encontramos los otros polos. Entonces, encontramos los polos para cuando se vaya este de acá, que es el que nos acabaron de decir, cuando S vale 1. Entonces, veamos ese. Entonces, si S es igual a 1, se tiene, y mismo cuento, reemplazamos en esta ecuación que tenemos acá, en esta de acá, que fue la que en un comienzo encontramos. Listo, entonces, ¿quién nos queda? Si S vale 1. Entonces, si S vale 1, nos quedará que eso es igual a 2. Ahí me perdí. 2 por 1 más 3. Y esto es igual al valor de A, multiplicándose por 1 más 2, multiplicándose por 1 menos 1, más B, multiplicándose por 1, porque la S vale 1,
multiplicándose por 1 menos 1, más C multiplicándose por 1 más 2. ¿En dónde estoy? Como para no perdernos. Estoy acá. Estoy reemplazando en esta ecuación que tenemos acá. Y estoy dándole valores a S. En particular, en este caso, cuando S vale 1. Por eso es que nos queda 2 por 1 más 3. A es 1 más 2. Y en todos donde está la S estoy colocando el 1. Bien. Entonces, de acá nos queda 2 por 1, 2. Más 3, 5. Igual a factor de 1 más 2, 3. 1 menos 1, 0. Más B por 1, 1 menos 1, 0. Más C por 1, C. Y 1 más 2 nos da 3. O sea, en realidad nos queda 3C. Bien. Entonces, 3 por 0 nos da 0. Por A, o sea, A por 0, eso nos da 0. Esto se va para 0. B por 0, B por 1, B. Por 0, 0. También se va. O sea, ¿qué nos quedó? Nos quedó 5 igual a 3C. Este 3 está multiplicando, pasa al otro lado a dividir y nos queda 5 tercios igual a C. Entonces ya tenemos nuestra segunda constante que es 5 tercios. Y ahora, ¿cuál es el otro polo acá? O sea, para qué otro valor de S se vuelve 0? Algún término. Con menos 2. Exacto, entonces cuando vale menos 2, ese es el otro polo y ese es el que vamos a entonces a encontrarlo también. Entonces, acá. Entonces, si S es igual a menos 2, se tiene lo mismo, entonces reemplazamos. Entonces nos queda 2 por menos 2 más 3 debe ser igual a factor de menos 2 más 2, factor de menos 2 menos 1, más B por menos 2 por menos 2 menos 1, más C por menos 2 por menos 2 más 2. Ok, entonces de acá nos queda menos 2, 2 por menos 2, menos 4 más 3, eso nos da menos 1. Igual, de acá nos queda entonces bueno, nos queda A por 0 por menos 3, más de acá, a ver, nos queda menos 2, menos 2 menos 1 nos da menos 3. Por menos 2, eso nos da 6B. Más de acá entonces nos queda C por menos 2 por 0. Pero esto está multiplicándose por 0, esto se vuelve 0, esto está multiplicándose por 0, esto se vuelve 0. Entonces, en últimas, ¿quién sobrevive? Sobrevive que esto es igual a menos 1, igual a 6B. Por lo tanto, menos 1 sobre 6 es igual a B. Y esas son nuestras tres constantes que debemos reemplazar acá arriba donde expresamos esto de manera diferente. Es decir, otra vez retomando. Entonces, si retomamos, ¿qué nos queda? ¿O hacia dónde vamos? Decimos que lo que teníamos que encontrar era la transformada inversa de 2S más 3 sobre S a la 3 más S cuadrado menos 2S. Pero después de factorizar dijimos que esto era igual a 2S más 3 sobre S factor de S más 2 factor de S menos 1.
Y esto a su vez dijimos que era A sobre S más B sobre S más 2 más C sobre S menos 1. Pero entonces, a su vez dijimos que el A, o encontramos que el A es igual a menos 3 medios sobre S, más el B encontramos que nuestro B era menos 1/6, entonces menos 1/6 sobre S más 2, más C, pero dijimos que el C era 5/3 de S menos 1, este es un 5. Bien, entonces, el encontrar la transformada inversa de este de acá es lo mismo que calcular la transformada inversa de este de acá, y es lo mismo que calcular la transformada inversa de este señor de acá. Y como la transformada inversa de Laplace es lineal, entonces esto L a la menos 1, de esto, inversa L a la menos 1, inversa de esto, y L a la menos 1, inversa de esta. Y podemos sacar las constantes. Entonces, al poder sacar las constantes, eso nos queda menos 3 medios, L a la menos 1 de 1 sobre S, menos 1/6, L a la menos 1 de 1 sobre S más 2, más 5/3, L a la menos 1 de 1 sobre S menos 1. Y estas ya ustedes me las pueden dictar rápido. ¿Quién es la transformada inversa de 1 sobre S? 3 medios. ¿Quién es la transformada inversa de 1 sobre S? Euler menos T. Uno, ¿sí? Euler, 1. T. Exactamente. Ojo que ese sí es 1. Estamos en Si no está esta. acompañada, la transformada es 1. Si Esta. la S no está Ajá. acompañada. Esta. La primera. Ajá. Muy bien. Entonces, esa transformada inversa es 1. Muy bien. Entonces, por 1. Y la otra, las otras, entonces, menos 1/6. Ahora sí, esta sí es una Euler. Euler elevada Menos 2T. a la menos 2t, ajá. Más 5/3, Euler elevado A la T. a la t. Muy bien, ajá. Eso es entonces la forma de calcular la transformada inversa de función. Muy bien. Voy a retomar un poquito cuando son factores lineales diferentes, esta es la forma de encontrar esas transformadas. Es la forma de calcular esas transformadas inversas de Laplace. Sin embargo, para el primer ejercicio, que ustedes de hecho me dicen que tienen ese primer ejercicio, este de aquí vamos a mirarlo. Control X. Les doy la idea y ustedes lo terminan. Entonces, necesitamos calcular la transformada inversa de esta. Entonces, nuevamente, esto es S más 3 sobre S a la 4 menos 4. Ya lo habíamos arriba factorizado. Acá arriba ya lo habíamos factorizado. Está donde lo hicimos. Más arriba. Esta. La factorización es de esta. Voy a copiarla abajo. Para no perder. Copiar. Entonces, tenemos esta parte. Por acá voy a pegarla. La factorización es de esta que tenemos acá, la que acabé de pegar. Entonces, este señor de acá se convierte en S más 3 dividido entre S cuadrado más 2 dividido entre S más raíz de 2 por S menos raíz de 2. Esta es la factorización, ¿no? Esta es lo que traemos de arriba. Pero miren que acá ya hay un problema que aparece, que ya este factor es un factor cuadrático.
Y es un factor cuadrático que no se puede ya reducir más. Entonces, como ese factor cuadrático aparece acá, ya es del caso 3 de fracciones. Si estás acá. Es de este caso 3. Entonces, ¿cómo lo expresamos? Como este es cuadrático, entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar que esto es igual. Bueno, en realidad, S más 3 dividido entre S cuadrado más 2 sobre S más raíz de 2 sobre S menos raíz de 2. Esto debe ser igual entonces ¿a quién? Esto debe ser igual. Eso es lo que cambia. A S más B sobre S cuadrado más 2. O sea, ¿qué cambia esta S? Esto, esta. Más C sobre S más raíz de 2 más D sobre S menos raíz de 2. O sea, reitero, esto es un caso 3 de fracciones parciales. Es caso 3 por este señor que aparece acá. Eso hace que esto esté acompañado por AS más B. Bien. Y entonces, de ahí en adelante es todo lo que les dije. Entonces, acá, lo que les expliqué. Multiplico, voy a escribirlo abajo otra vez como para no enredarnos ahí. S más 3, y como que sepan lo que estamos haciendo. S cuadrado más 2. S más raíz de 2. S menos raíz de 2. Y esto debe ser igual a S más B dividido entre S cuadrado más 2 más C. Estamos adelante. Más C sobre S más raíz de 2 más D sobre S menos raíz de 2. Entonces, multiplicamos arriba y abajo y lo vamos a multiplicar por el denominador, parecido al denominador que tenemos acá. Esto nos queda S cuadrado más 2, S más raíz de 2 y S menos raíz de 2. Igual acá, vamos a multiplicarlo por lo mismo. S cuadrado más 2, S más raíz de 2 y S menos raíz de 2. Y acá igual, S cuadrado más 2, S más raíz de 2, S menos raíz de 2. Y acá igual, entonces S cuadrado más 2, S más raíz de 2 y S menos raíz de 2. Listo. Entonces, ¿qué se canceló acá? Se canceló todo este. Por este lado se cancela este y se cancela este. Por este lado se cancela S más 2, que es este de acá. Y por este lado se cancela este y este de acá. Entonces, ¿qué nos sobrevive? ¿O qué nos quedó? Nos queda lo siguiente. Entonces, nos queda S más 3 debe ser igual ¿a quién? A S más B factor de... ¿Quién nos quedó? S más raíz de 2. Factor de S menos raíz de 2. Más C. Factor de S cuadrado más 2. S menos raíz de 2. Más, ahora por este lado nos queda D. Factor de S cuadrado más 2. Factor de S más raíz de 2. Sí, ahí vamos, por favor. Sí, señor. Listo, y entonces aquí ya empiezan a mirar si existe una manera fácil de encontrar polos. ¿Cuáles son los polos? Por ejemplo, este de acá.
cuando el S vale raíz de 2, esto se va para 0. ¿Sí? Y ahí despejan las variables correspondientes. Recuerden que las variables lo que vamos a encontrar es quién es A, quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. ¿Listo, compañeros? ¿Estamos? Tutor, una pregunta. Cuando uno factoriza, ¿de ahí depende de cuántas letras salen o cómo uno sabe? Sí, señor. Depende, en el momento de factorizar depende las letras que salen. Por ejemplo, en estos ejercicios anteriores, en este que trabajamos acá, retomamos lo que hicimos. En este, miren, por ejemplo, en este habían dos factores, es decir, dos valores multiplicándose, que era este de acá y este de acá. Como hay dos, entonces por eso es que aparecen dos letras, la A y la B. Y además los factores son lineales, es decir, la potencia de la S es 1. En el segundo ejercicio que trabajamos aparecían tres, 1, 2 y 3, también lineales. Entonces, como aparecen los tres, por eso es que aparece A, aparece B y aparece C. Y en este que acabamos O sea, de... Sí, señor. o sea, más o menos uno tiene que ver el número del mayor exponente y ahí sabe directamente cuántas letras salen, por lo que estoy entendiendo entonces. Eh, sí, pero es que depende porque también no todos son lineales. Miren que este de Depende más de acá, la factorizada que se haga el denominador. exactamente, depende de la factorización del denominador. Muy bien, ajá, eso es. Porque miren que este de acá salieron tres factores lineales diferentes, ¿sí? Son tres letras. Pero, por ejemplo, este de acá de abajo, el que les estaba explicando, este de acá, miren que aquí hay un factor, 2 y 3. O sea, es decir, hay tres canastos. Sin embargo, este primer canasto tiene un cuadrado. Y cuando este cuadrado, cuando aparece este cuadrado en la S, hace que en este aparezcan dos, mire. Aparecen dos letras más, pues. No, ¿Listo? sino lo que yo me refiero es que, digamos ahí dice S a la 4, entonces uno podría, digamos, asimilar que son 4 letras. Arriba era S al cuadrado, pues se puede asimilar que son 2 letras. Eso es lo que más o menos puedo decir que uno puede llegar a concluir. Sí, es una manera como rápida de mirar cuántas letras salen, ¿no? Sin embargo, lo que me define el número de letras y la cantidad de letras son la factorización, cuando yo hago la factorización. Bien, entonces ahí le trabajan a ver cómo les va. Este de acá, reitero, este sale, encuentran los polos. Entonces miren que el primer polo que sale acá es si S es igual a raíz de 2. Porque cuando sea raíz de 2, este de aquí se va para 0. Esto se vuelve 0. Y de hecho, este también se volvería 0. El otro polo es si S es igual a menos raíz de 2. Porque cuando es menos raíz de 2, este se vuelve 0. Este de acá se va para 0. Y de ahí pueden despejar los otros. Y ya, encuentran, con estos dos polos, encuentran quién es la C y quién es la D. Y luego reemplazan en la ecuación para encontrar finalmente quién es A y quién es B, para encontrar la transformada inversa. ¿Listo? Ahí le trabajan a ver cómo les va y si no me escriben a Teams y yo les los oriento. Voy a enviarles el formulario de asistencia. Área. Y nos vamos por acá. Hola, Ibrahim, no lo había visto. Llega. Ok. Buenas noches, tutor. Hola, Ibrahim, ¿qué tal?
Bien, y su Porfa. merced. Bien, también, ahí, trabajando un ratito. Entonces, por favor, ingresen y me dicen si pueden diligenciar el formulario. ¿Qué letra escogió Ibrahim? Aún no he escogido ninguna letra. César, ¿qué letra escogió? La letra A. Ok, esa casi bueno, ahí le ayudé bastante. Ahí es ya terminarlo. Gracias. Listo. ¿Sí? ¿Pudieron abrir el formulario? Sí, profe, perfecto. Listo, compañeros. Entonces ya hacer ese trabajito bien. Ya casi que coronamos del curso. Nos quedaba esta actividad y nos queda el examen, ¿no? Pero ya con estas 3 actividades, si les va bien, ya prácticamente van pasando el curso. Sí, señor, así es. Listo. Tutor, una pregunta. ¿Este examen es con reconocimiento facial? No sé. Déjame, yo le pregunto a la directora y les informo. Estaría Porque tentado a decir que no, pero no sé. lo que tengo entendido es que, por ejemplo, el semestre pasado sí tuve exámenes con reconocimiento facial. Y lo que dijeron es que cada nuevo periodo toca desinstalar el programa y volverlo a instalar. Lo que pues, más o menos me explicaron el periodo pasado. Entonces, como por saber por si toca volver a instalar el programa. Porque yo lo desinstalé. Listo, déjame, yo le averiguo a la profe, a Dayana, a ver si me contesta, porque la verdad no sé. Ah, bueno, listo, Y gracias. de acuerdo a eso le informo. Pues supongo que ella nos comentará a los tutores y nosotros pues les comunicamos a usted. Listo, compañeros. Entonces espero que les rinda, que terminen su tarea. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben. Listo, gracias, tutor. A ustedes, muchas gracias. Que tengan buena noche. Que estén muy bien. Gracias, profe, gracias. Estamos hablando de Gracias, todas tutor. maneras. Gracias. Ahí estamos pendientes Listo, de la listo, próxima Pedro. clase, la del jueves. Vale. Listo, Pedro. Listo, César. Y listo, Ibrahim. Buena tarde y hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, Señor. ¿cómo es que?